Actually, yeah, in English I'm being teased already. Ya se están burlando de mí. Because last time I inglés. preached, when I came up, I had a big spot of communion on La my pants. semana pasada se me había derramado parte de la comunión en el But pantalón. today I have a new confession. Pero hoy tengo una nueva confesión. I went on a trip this week, Fui a un viaje esta semana and I only own one belt. y solo tengo una sola correa. And when I got dressed this morning, I can't find my belt. Y cuando me vestí esta mañana no hallaba mi correa. So if you see me doing this Entonces, throughout the sermon, si me ven que esté jalando el pantalón hacia arriba durante el servicio, it's to protect you, not to distract es you. para protegerlos, no para distraerlos. All right, let's pray. Vamos a orar. God, I thank you for who you are. Dios, te damos gracias por quien eres. I thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. We open our hearts today to receive Abrimos nuestros corazones para recibir whatever you have to tell us. lo que tú tengas hoy para comunicarnos. Amen. Amén. Amen. Quick question for you this morning. Una pregunta rápida para ustedes esta mañana. Who likes movies? ¿A quién le gustan las películas? Okay. I'm trapping you. Lo estoy atrapando, Just so you know, I'm tricking you. lo estoy engañando. I que like. sepan. I love movies. A mí particularmente me gustan las películas. Who watched a movie this week? ¿Quién vio una película esta semana? Oh, a few. I watched a movie this week. Yo vi una película esta semana. I watched a 3-hour movie last night. Yo vi una película de 3 horas anoche mismo. But I fell asleep, so I don't know how much I watched. Pero me quedé dormido y no sé cuánto pude ver. This is why I'm asking you these questions, Por eso es que estoy haciéndole esta pregunta. because I have the privilege today to start with Acts chapter 2, Porque tengo el privilegio de hoy de iniciar con el capítulo 2 de Hechos, which is one of the most important passages in the entire Bible. que es uno de los pasajes más importantes de la Biblia entera. We're going through Acts verse by verse. Vamos a ir pasando a Hechos verso por verso. Today we'll do 4 verses. Hoy vamos a hacer 4. But I need the time of an entire movie to teach it. Pero necesito el tiempo que demora una película completa para I poderle need enseñar. 2 hours. Necesito 2 horas. I'm not going to take 2 hours, No me voy a demorar 2 horas, but I need 2 hours. pero necesito 2 horas. So I'm going to set my timer, Así que voy a colocar aquí mi reloj and I'm going to preach a bit longer y voy a predicar un poquito más than what we'll preach on the other weeks. de lo que se predicará en las próximas semanas. But you came today to a Bible study. Pero hoy vinieron para asistir a un estudio bíblico. If you fall asleep, I'm not offended. Si se duermen, no me ofende. It happened to the Apostle Paul. Le pasó al apóstol Pablo. If you leave, I'm not offended. If you leave, I'm not offended. Si se van, tampoco me ofende. It happened to Jesus. Le pasó muchas veces a Jesús. So I'll take those things as a privilege. Así que tomaré eso como un privilegio. But I will be as efficient as I can. Pero voy a ser lo más eficiente posible. But we have to explore the whole Bible Pero tenemos que explorar la Biblia entera to understand these 4 verses. para poder entender estos 4 versículos. Okay, so I'm pushing start, Ya marca el reloj and we're going to go. y arrancamos. And hopefully you have a Bible. Espero que tengan cada quien una Biblia. If you don't, we will try to provide you one. Si no tienen una Biblia, daremos una al final del I think servicio. we have extra Bibles. They're in your chairs. Yeah. Sí, creo que hay algunas colocadas en la espaldar de las sillas, si no tienen Biblia, All right, let's read o Acts. si no se acercan a un cristiano también. Let's read Acts 2 verses 1 to 4. Vamos a leer Hechos 2, capítulo 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Oh, someone needs a Bible. Translator needs a Bible. Oh, he needs that. Oh, see. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día, I'm resetting the clock. No, I'm just kidding. reajustando el reloj, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. They means the followers, the disciples of Jesus. We're together in one Ellos place. quiere decir eran los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house
where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y se les aparecieron lenguas repartidas como el de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ahora sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. I'm going to focus on a few things based on what we just read, Voy a enfocarme en algunas cosas basado en lo que acabábamos de leer, but I don't have time to get into speaking in tongues. pero no me da el tiempo suficiente para poder entrar en el tema de hablar en lenguas. That's a whole other teaching, Esa es una enseñanza completamente diferente, aparte. but I'll just say this quickly. Pero voy a decir esto rapidito. I believe in speaking in tongues. Creo en el hablar en lenguas. I was raised in a church that spoke, they believed in speaking in tongues. Fui criado o crecí en una iglesia donde se hablaba en lenguas. But I have to tell you, most people in that church, Pero les tengo que decir que la mayoría de las personas en esa iglesia they don't know what to do with it. no saben ni siquiera qué hacer con It eso. was just something that was taught in our culture. Fue algo que fue enseñado en nuestra cultura, You have to be baptized with the Holy Spirit and you have to speak in tongues. que tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo y poder hablar en lenguas. So they would go through a little ritual, Así que hacían como un ritual and to try to speak in tongues. y para poder hablar en lenguas. And they said, "Do you speak in tongues? Do you speak in tongues?" Entonces, tú hablas en lengua, tú hablas en lengua. They say, "Glory to God, I speak in tongues." Entonces, gloria a Jesús, a Dios que habla en lengua. But I never saw anybody actually doing anything with it. Pero realmente no vi a nadie haciendo algo específico con ello. I have to say, I think it was mostly useless. Sorry? It was mostly useless. Que parecía que era como inútil. It was just to define what club of the church they were part of. Era como simplemente definir de qué tipo de iglesia pertenecían. And so again, I'm not going to teach on it, Así que de nuevo les digo que no voy a enseñar sobre eso, but I will tell you I have desperately needed to speak in tongues at specific times in my life. sí, pero sí les comunico que en algunos momentos de mi vida he tenido que hablarlo, necesitar hablarlo en momentos desesperados. Where I was backed against the corner and I had no other way out. Cuando era como acorralado en una esquina y no tenía ningún tipo de salida. I can testify that speaking in tongues was very needed for me. Puedo atestiguar de que en ese momento hablar en lenguas fue muy, muy importante para mí. But I've also had people tell me to my face that it's a wrong teaching. Pero también hay personas que han venido a mí, decirme en mi cara que es una enseñanza mala, That it's not true. que no es verdad. And so wherever you are today, Así que donde ustedes se encuentran hoy en día, you have a Bible, usted tiene una Biblia, you have the same God, tenemos el mismo Dios, work it out with him. entonces entiéndese con Él. And if at the end of your life you've never spoken in tongues, Entonces si al final de tu vida nunca llegaste a hablar en lengua, it doesn't mean you're less of a Christian. no quiere decir que eres menos cristiano que los demás. Can we leave that there for today? Entonces dejémoslo hasta ahí por hoy. All right. What I want to focus on is at the beginning of the verse, Lo que the quiero passage, enfocarme en el principio, en el versículo que iniciamos el pasaje, when the day of Pentecost came. cuando el día de Pentecostés llegó. It's important that it brings the word Pentecost. Es importante que se resalte la palabra Pentecostés. Today in my country is Mother's Day. Hoy en mi país se celebra el Día de la Madre. So happy Mother's Day to all the mothers out there. Así que feliz día a las madres que están allá afuera. Whether you celebrate the Canadian or the American calendar or the Panamanian O sea, calendar. sea cual sea el calendario que se celebre, el Día de la Madre canadiense, americano o panameño. I'll still wish you a happy Mother's Day. Igualito les deseo un Día de las Madres. Un feliz Día de la Madre. In a couple weeks, many churches celebrate the day of Pentecost. En unas semanas, muchas iglesias van a celebrar el Día del Pentecostés. And so they'll be teaching on Acts 2. Y van a estar precisamente enseñando sobre Hechos 2. Maybe we got a little confused with our calendar, Quizás nos confundimos o nos alteramos en el calendario, but also maybe it doesn't really matter. pero quizás tampoco importa. So we're going to teach it a little bit early Así que vamos a entrar un poquito más temprano, because we're going through the book of Acts. porque estamos precisamente adelantando en el libro de Hechos. But on this day, they didn't teach Acts 2.
Pero en este día no enseñaron sobre Hechos 2, because this was Acts 2. porque este era They Hechos were, 2. they were experiencing Acts 2. Estaban experimentando, viviendo Hechos 2. And they didn't know what they were about to experience. Y no sabían ni siquiera qué es lo que iban a experimentar. You can't understand this passage No podemos entender este pasaje without understanding what led up to this passage. sin entender qué fue lo que conllevó a ese pasaje. Why I'm making the claim today ¿Por qué hago este comentario hoy? that this is one of the most important passages in the entire Bible. Que este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia entera. I'm not saying that so you pay attention today. No les digo eso para que ustedes se mantengan enfocados allí hoy. I'm saying it because I believe it. Se los digo porque lo creo. This is actually one of the most important passages for the church. Este es uno de los pasajes más importantes Us into new life. y nos trajo a una nueva vida. But I want to share something with you. Pero quiero compartir algo con ustedes. Before Jesus went back to be with the Father, Antes de que Jesús pudiera retornar a estar con el Padre, there were about 500 people around him. habían como 500 personas alrededor de él. His disciples were there, Sus discípulos estaban allí and he gave one final message. y él dio un último mensaje. In Matthew 28, En Mateo 28, verses 18 to 20, del versículo 18 al he 20, gives them a final command. le da una orden final. He says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Then he says, therefore go Y por tanto, id into the world, al mundo, baptizing the nations, bautizando discipling the nations, discipulando en las naciones and baptizing them. y bautizándolos. And that was really the commission of the church. Y esa era la comisión de la iglesia, It's what we know as the Great Commission, que es lo que conocemos como la gran the comisión. final words of Christ. Esas últimas palabras de Cristo. But Pastor Nick taught last week in Acts chapter 1. Lo que el pastor Nick enseñó, habló la semana pasada de Hechos 1, And Jesus is with his disciples. que Jesús está con sus discípulos And he gives them a command, an instruction. y le da esa instrucción, esa orden. And he says to them, wait. Y le dice a ellos, esperen. So we go, wait a second, Jesus. Entonces yo digo, oye, un momento, Jesús. You just told us to go Acaba de decirnos que into the Id. entire world. a predicar a las naciones. But now in Acts 1, Pero en Hechos 1 he's saying, wait in Jerusalem. dice, esperen en Jerusalén. There was a go, Había un id and then there was a wait. y después una espera. Why? ¿Por qué? Because of Acts chapter 2. Por Hechos 2. Do you realize that Jesus didn't always minister? ¿Ustedes no se dan cuenta que Jesús no todo el tiempo ministraba? He was born as a baby. Nació como un bebé. He did the goo goo gaga like Bliss. Ajá, hizo el número 1, número 2, así como nuestra querida y amada Bliss. But he wasn't one day old, Pero no tenía un día, standing on a mountain, no estaba desde el día 1 parado en una giving montaña a sermon dando un sermón, and healing the sick, sanando a los enfermos, casting out demons. echando fuera demonios. No, he was just a baby, No, era un bebecito. learning how to eat, Aprendiendo de cómo comer, learning about the environment. aprendiendo a adaptarse al ambiente. For 30 years, Por 30 años, Jesus had to wait él tuvo que esperar before he had to go. antes de ir. And we find him in Luke chapter 3, Y ahí en Lucas capítulo 3 lo encontramos, coming out of the waters of baptism, donde vemos cuando él sale las aguas, después de su heaven bautismo, opening up, el cielo abrirse, the Holy Spirit coming on him like a dove. Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma. And it was his time to go. Y ese era el momento de él ir. Jesus didn't have a ministry without the partnership of the Holy Spirit. Jesús no podía encomendarse a su ministerio sino después que vino en la asociación o And del Espíritu Santo. I'm presenting strongly to you today Hoy les presento firmemente that the church doesn't have a ministry without the partnership of the Holy Spirit. que la iglesia no tiene ningún ministerio si no tenemos la asociación You con can- el Espíritu Santo. You could do services like this, Podemos tener servicios así como este, but you don't need the Holy Spirit to show up on a Sunday. You don't need him to just show up and sit sí, in no a chair. necesitan el Espíritu Santo para que se aparezca solamente los días domingos. I'm reading a book right now.
Hoy en día estoy leyendo un libro about a church in the United States that was a mega church. que es una iglesia en Estados Unidos que era una mega iglesia. They learned how to get the butts in the seats. They learned how to get people sitting in the seats. Que lograron cómo traer la You gotta gente you gotta do para the que tap. se No, sorry. sentasen en las sillas. They put on an amazing presentation. Empezaban con unas grandes presentaciones. The pastor had a theater background. El pastor tenía como una experiencia de teatro, teatral. And I'm not against that. I have a theater and film background too. Sí, y no estoy en contra de eso, pero yo también tengo una experiencia de teatral. That's really what I wanted to do. Que eso, lo he dicho antes, que era lo que yo realmente quería hacer. But here I am pulling up my pants Pero trying aquí to estoy preach. So jalándome el pantalón para que no se me caiga. the Holy Spirit guided El differently. Espíritu Santo guiándome. But after one Sunday, Pero después de un domingo, they had put on this amazing production. hicieron una tremenda producción. They had grown their church to almost 2,000 people. Esa iglesia creció hasta tener 2,000 miembros. And the pastor made a comment. Y el pastor hizo un comentario. I don't even know if we need the Holy Spirit. Yo no sé si necesitamos del Espíritu Santo. Now, there's a book, Pero hay un libro que salió. and he wrote the book. Él escribió ese libro. It's them discovering, oh, we needed something different. Entonces él se dio cuenta en lo que él dice el libro que, sí necesitamos de algo. And as they started to follow the Holy Spirit, Y cuando empezaron a seguir el Espíritu Santo, people started to leave. las personas empezaron a irse. They lost over half their church Se fueron casi la mitad de los miembros de la iglesia. as they stopped bringing people to a show. As they stopped just bringing people to a show, Cuando detuvieron de traer las personas por el show, and they focused on bringing people to Christ, sino que se enfocaron después a traer las personas hacia Cristo, which you can't do without the Holy Spirit. que no lo pueden hacer si no tienen el Espíritu Santo. Because I would say Tim Harrison has led people to Christ, Porque yo pudiera decir, Tim Harrison ha llevado personas a Cristo, but that's kind of partly true. y eso yo diría que es casi parcialmente verdad. I can't lead people to O Christ. sea, yo no puedo llevar personas a Cristo. The Holy Spirit draws people to Christ. Es el Espíritu Santo que atrae a las personas The a Holy Cristo. Spirit reveals Christ to El people. Espíritu Santo es quien revela a Cristo a las personas. I was in a meeting this week. Estaba yo asistiendo a una reunión esta semana. I had a different translator, Tenía un traductor menos tan guapo como yo. and at the end, he told me he was Jehovah Witness. At the end, he told me he was a Jehovah Witness. Al final de su reunión le confesó que era un testigo de Jehová, He had been a missionary for 25 years, que era misionero por más de 25 años. and then he tried to convert me. Y trató de convertir al pastor Tim. So I went, okay. Y yo le dije, ok, And I challenged him with a few thoughts. y lo reté con varios pensamientos. But if all we are men trading ideas, if all we are two men trading Sí, ideas, pero si nosotros no nos basamos o somos personas que solamente estamos intercambiando ideas, trying to convince each other to believe differently, tratando de convencer unos a otros para creer diferente, then we're both lost. entonces ambos estamos perdidos. But is it possible that there's a Holy Spirit Pero sí es posible que hay un Espíritu Santo whose job it is to draw men to Christ, que su trabajo, único trabajo es traer hombres hacia Cristo, who could even take my pitiful words que pudiese inclusive convertir mis palabras and attach them to the heart of a person y anexárselas al corazón de una persona to start to infiltrate the heart, para poder infiltrar el corazón, start to awaken the heart to truth. para despertar la verdad en el corazón. That's the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. So this Pentecost we're talking about, Entonces, volviendo a este Pentecostés de la cual estamos hablando, in the day of Acts chapter 2 was celebrated every year. en el día que se habla aquí en el capítulo 2, se celebraba todos los días, It's called todos los años, perdón. It's called Shavuot, Se llama el Shabbat, the festival of weeks. el festival de la semana. So for 7 weeks, Así que por 7 semanas consecutivas, 7 times 7 is 7 por 7 son 49. 49. The day after 49 Y el día después de 49 is Pente, 50. es Pente, The 50. 50th day Así que es el día 50 of this big annual celebration to the Jewish community. de esta celebración anual, gran celebración anual
de la comunidad judías. But they're not celebrating the coming of the Holy Spirit Pero no están celebrando la venida del Espíritu Santo because it hadn't happened yet. porque no había sucedido So aún. what are they celebrating? Entonces, ¿qué celebran? Turn to Exodus chapter 19. Si pueden ir a su Biblia a Éxodo 19. In Exodus chapter 19, En Éxodo capítulo 19 we have the story of Moses leading the Israelites out of Egypt. vemos la historia de Moisés llevando el pueblo de Israel fuera de Egipto. And they're at this mountain called Mount Sinai. Y había una montaña que se llama el monte Sinaí. And God is about to show up to the people of Israel. Y Dios está a punto de presentarse delante del pueblo de Israel. Remember, I told you we're going to have a Bible study this morning. Recuerdan que le dije que vamos a tener un estudio bíblico hoy, ¿no? God creates man Dios creó al hombre to be in union, oneness with him. para que esté en unión, unificado en uno solo con él. Man breaks off from God, El hombre se desprende de Dios, goes his own path, sigue su propio camino. and God still wants that union. Pero Dios todavía quiere, anhela esa unión. So in Exodus 19, Pero en Éxodo 19, at the mountain, en ese monte, you have the leader Moses, tenemos al líder Moisés, you have the people of Israel, tenemos al pueblo de Israel and you have a God trying to reconnect with man. y tenemos un Dios que está intentando reconectar con el hombre. But there's a problem. Pero existe un problema. Man's sin. El hombre peca. When you have a holy God Cuando tenemos un Dios que es santo, getting close to sin, acercándose al pecado, you have a problem. tenemos un problema. Because God will always be who he is. Porque Dios siempre va a ser quien es. He will always be holy. Siempre va a ser santo. It's like electricity. Es como la electricidad. If I touch electricity Si yo tomo un cable pelado de electricidad and it has a high voltage, y tiene un alto voltaje, is there much of a fight hay mucha pelea ahí between my man body and the power of electricity? entre mi fuerza carnal contra esa electricidad. Does electricity take a moment to judge me? Se detiene la electricidad a enjuiciarme To decide if I'm a good person or a bad person? para decidir si soy buena o mala persona, To decide whether or not to electrocute me? si decide si me va o no electrocutar. No, it instantly No, instantáneamente electrocutes me me electrocuta because it's powerful porque es poderoso and I'm not. y yo no. So you have a powerful God Así que tenemos un Dios poderoso in his holiness en su santidad, approaching sinful man, acercándose, aproximándose a hombres pecaminosos. and it's a scary place. Sorry. It's a scary place to be. Y es un lugar muy tenebroso de estar. Why are we in Exodus 19? ¿Por qué volvimos a Éxodo 19? Because this is the Feast of Weeks, the Pentecost, the Feast of Weeks. Porque esta es la fiesta del Pentecostés, de las semanas. It was a celebration of God giving the law to the Israelites, to Moses. Era la celebración que Dios había entregado la ley a Moisés. It was a recognition of Exodus 19 and the rest of Exodus. Es un reconocimiento en Éxodo 19 y el resto de Éxodo. So every year in Jesus' day, the Jewish people would remember God giving the law to them. Sí, entonces todos los años en ese día se recuerdan cuando Dios entregó la ley a Moisés, And this is the moment. al hombre. Y este es el momento. And so you have the people and the sinful people and a holy God. Tenemos entonces las personas pecaminosas y un Dios que es santo. And in verse 16, En el versículo 16, 16, yeah, I think so. 19:16. Exodus 19:16. 19:16 says, on the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain, a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Éxodo 19:16 dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up
from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. I'm going to give you a little Bible reading tip. Le voy a dar un tip para leer la Biblia. If you have trouble connecting with Scripture Si usted tiene problemas para conectarse con la Escritura, and you're reading stories of events that Scripture's talking about, and you're reading the events that happened in the Bible, estás leyendo sobre eventos que han ocurrido en la Biblia, pretend you're there. tratan de como Put yourself in that situation. meterse en ese lugar, en esa situación. So you are at the foot of this mountain, Así que imagínense que están al pie del monte and smoke is coming up like from a furnace. y está saliendo humo, está humeando ahí como si estuviera saliendo de un horno. Loud trumpet blasts. Unas trompetas que estaban demasiado fuertes, It's shaking violently. está tremeciendo violentamente And God is saying, come here. y Dios está al otro lado diciendo, ven acá. Do you just go, oh, I love God. Entonces salen ustedes, oh, amo a Dios. I've been waiting for you, God. Oh, papá, te estaba esperando. It's time to meet you. It's so hor- exciting. es hora de conocerte, es tan Hey, how you emocionante. doing, buddy? ¿Cómo está mi amigo? This is good. Qué bueno es This is esto. amazing. Esto es extraordinario. No, Pues no, the people were terrified. las personas estaban aterradas. A holy God in front of sinful man. Un Dios santo delante de hombres pecaminosos. And so what happens? ¿Y entonces qué pasó? In chapter 20, En el capítulo 20, God starts giving Moses the law, the 10 commandments. Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. And in verse 18 of chapter 20, verse 18 of chapter 20, Ok, saltamos al capítulo 20 en el versículo 18. says, when the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. They said to Moses, speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. I want you to understand this is a very profound moment. Quiero que usted entienda que este es un momento muy profundo. Remember, God creates man in oneness, in perfect relationship with him. Recuerden que Dios creó al hombre para que sean uno solo en una perfecta relación con él. Man breaks off. El hombre se separó de él. The holy becomes unholy. Lo que era santo se convierte en pecaminoso. If it reattaches, it dies. Si se vuelve a unir, muere. But God is a father Pero Dios es un padre wanting to be one with his children que again. quiere ser uno con sus hijos de nuevo. So he says, I'm going to try it with this one nation, Israel. Entonces dijo, voy a intentarlo con esta nación Israel. I am going to, if they can follow strict rules, Voy a iniciar, si ellos pueden seguir estas reglas, we can have covenant, we can have relationship. pudiéramos empezar a tener un pacto o una relación. Which is why when people say, oh, God just has all these rules, Entonces hay muchas personas que deniegan y dicen, pero Dios tiene tantas reglas. he's just looking to judge me and Solo punish me. está mirándome para juzgarme y para He's not a castigarme. good God. No es un buen Dios. Remember electricity? ¿Se acuerdan de la electricidad? Do you know why we have lights? ¿Por qué tenemos luces? Why we have air ¿Por conditioning? qué tenemos aire acondicionado? Because we follow the rules. Porque hemos seguido las reglas. Do you know you have to go to school to become an electrician? ¿Saben que tienen que ir a la escuela para aprender a ser electricista? They teach you the rules. Te enseñan las reglas, Because they las say normas. if you don't follow these rules, Y te recalcan, si tú no sigues estas reglas, you will get badly injured or possibly die. te puede herir mortalmente. Where were we that the person, was it in Florida? That the person, they were cutting trees. You know what I'm talking about? Anyway, I saw a picture of a man last year that unfortunately didn't handle electricity well. Sí, vi desafortunadamente una fotografía de un hombre que no manipuló ese momento con la electricidad. Bien. My mind's blank, but it's a woman I know, it's her son. Mi mente está en blanco, pero sé que la señora habló que era su hijo. He survived,
sobrevivió, but she showed me the pictures of him in the hospital, pero me mostró las fotografías de él en el hospital and the bottom of his feet y allí en la planta de sus pies were all black, estaban negros and they had an opening y tenían un hueco because the electricity shot through his body and out the bottom of his feet. porque la electricidad entró por su cuerpo y reventó por sus pies. So it's an unfortunate tragedy. Fue una tragedia muy mala. We're glad that he's Desafortunado. alive, but he won't walk again Nos alegramos que él está vivo, pero no va a volver a caminar because he igual. didn't follow the rules. ¿Por qué? Porque no siguió las reglas. So God is saying you have to follow these rules or it's going to be bad. Entonces Dios nos aconseja o nos dice, debemos seguir estas reglas I want o si no va a ser relationship, malo para ti. Yo quiero relación, but I'm too powerful. pero soy demasiado So poderoso. if you don't follow the rules, you're going to get hurt. Si no siguen las reglas, entonces te puede ir mal. And what did the people say? ¿Y qué dijo la gente? No thank you. No, gracias. They said, Moses, Dijeron, Moisés, you speak to God háblale tú a Dios. and tell us what he Y says. después nos dice a nosotros qué They dice. said, Moses, Dijeron, Moisés, you go up the mountain, ve tú a la montaña, spend time with God, pasa tiempo con and Dios tell us what he says. y dinos qué dice él. Moses, Moisés, you have relationship with God, sé tú que tenga relación con Dios and then we'll do what he y says. nosotros haremos lo que él But we're dice, too scared. pero tenemos mucho We miedo. don't want relationship with God. No queremos tener una relación con Dios. So something interesting happens. Pero algo muy interesante pasa aquí. God gives them what they ask for. Dios le da lo que ellos pidieron. He gives them prophets. Le da profetas, He gives them priests. le da sacerdotes. And if you keep reading the book, Y si continúan leyendo el libro, they eventually ask for a king. llegan a pedir hasta un rey. And Samuel gets a little hurt Y Samuel se siente un poquito herido, because Moses died by this time. porque ya Moisés había muerto. But Israel chose, we want a man to speak to us on behalf of God. Pero Israel fue el que le pidió a Dios que queremos un hombre que nos habla a nosotros, pero que esté en línea con Dios. But that wasn't God's plan. Pero no era el plan de Dios. That's not what he was offering. No era lo que estaba He ofreciendo. wanted relationship with his people. Él quería una relación con su gente, su And pueblo. they said no. Y ellos dijeron no. They said no in the garden, Le dijeron no en el jardín and they said no on the y mountain. también le dijeron no a Dios en la So montaña. God said, okay, I'll use a man. Entonces Dios dijo, muy bien, entonces voy a usar I a will un anoint ser humano. I will anoint a man. Voy a ungir a un ser humano. I will speak through the prophets. Voy a hablarle a través de los profetas. And then Israel said, we don't want a prophet. Y llega Israel y dice, no queremos un profeta, We want a king. queremos un rey. Just like the other nations have a king. Como todas las otras naciones tienen un We rey. want to be like everyone else. Queremos parecernos, ser como los demás. We don't want to be different in this relationship with our God. No queremos ser diferentes en esta relación con Dios. So God said to Samuel, Y entonces Dios le dijo a Samuel, they're not rejecting you, they're rejecting me. no te están rechazando a ti, I'll me give están him a rechazando king. a mí. I'll give him a king, Les daré un rey entonces. and his name is Saul. Y su nombre es Saúl. And for time, I'm not going to go into all the scriptures. Entonces, por cuestión de tiempo, no voy a entrar en toda la escritura. I'm just telling you the stories. Solamente estoy compartiendo la historia. But you have a Bible, and if not, we'll get you one. Pero tiene una Biblia. Y si no, But podemos conseguir una. You'll see that the Spirit of God came on Saul. Pero pueden ver que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. It didn't come on Betty. It didn't come on Susan. Que no vino en Betty ni en Susan, It didn't come on Jeff. ni en Jeff. It didn't come on Julio. I got to come up with some Latin Sí, names. tengo que sacar unos nombres latinos, ni en Julio, ni It didn't come on Maria. de María. It came on Saul Vino sobre Saúl. because he needed the Spirit Porque necesitaba el Espíritu to do his job, para poder cumplir con su to tarea. lead God's people Para poder liderar el pueblo de according Dios. to the ways of God. De acuerdo a las maneras de Dios. And he partnered with the prophet. Entonces se asoció con el profeta So you have a king para que tuviesen el rey with a spirit con espíritu and a prophet y un profeta with a spirit con un espíritu to combine to lead the people of God. para conjuntamente llevar o liderar el pueblo de Dios. But there was a problem. Pero
había un problema. Saul decided to not follow what God said. Saúl decidió no seguir a Dios. And so when Saul went his own way, Pero Saúl entonces se trazó su propio camino, just like Adam, just like Adam in the garden, igual que Adán en el jardín, God left him. Dios se apartó de él. It says in the text, this is 1 Samuel. In 1 Samuel, it says that the Holy Spirit left Saul. The Spirit of God En left 1 Saul. Samuel dice, explica cómo el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. And then a different spirit came, Y después entró un espíritu diferente, a spirit of torment. un espíritu de tormento. So then God said, I've now rejected Saul Entonces Dios dijo, because ahora estoy I can't rechazando a Saúl trust him to lead with my spirit. porque confié en él para liderar con mi espíritu. So I've picked someone outside of his family. Así que escogí a alguien fuera de su linaje, su His familia. name is David and he likes sheep. Su nombre es David y le gustan las ovejas. He doesn't know he'll be a king. No sabe, no tiene idea de que va a ser un rey. He may not have known he was actually a prophet. Quizá tampoco sabía que iba a ser un profeta. But Samuel comes to him one day Pero Samuel vino a él and he pours oil all over him y derrama aceite sobre él, todo su cuerpo, to signify an anointing. para representar o ejemplificar una unción. He did it in the natural, Lo hizo en lo natural, but in the spiritual, the Spirit of God was coming on David. pero en lo espiritual el Espíritu de Dios se estaba derramando sobre David. It had already left Saul. Ya se había ido, And then dejado a Saúl. David does a bunch of amazing things. He does a bunch of amazing things, King David. El rey David hizo muchas cosas extraordinarias. He follows God Sigue a Dios in the power of this Spirit. en ese poder de su espíritu. He leads God's people well Él lidera, lleva el pueblo de Dios muy bien, until one day he doesn't. hasta que un día no lo hace. It says when kings go out to war, Que cuando los reyes van a la guerra, David stayed at home. David se quedó en casa. Who was David? ¿Quién era David? A king. Era un rey. Where should he have been? ¿Dónde debió haber estado? At war. En la guerra. What was he doing? ¿Qué hacía? Something that's illegal in my country. It's called voyeurism. Algo que es ilegal en mi país. He was staring at a naked woman on the roof. Estaba mirando o contemplando a una mujer ajena desde su techo. So if you know the story, he sleeps with her, impregnates her, and kills her husband. Entonces, la historia, si ya la saben, bueno, se acostó con ella, la embarazó y termina asesinando al esposo de esa mujer. Remember Exodus 20, ¿Se acuerdan de Éxodo 20? the 10 Commandments? Los 10 mandamientos. He broke more than one. Rompió más de uno. So then the prophet, Entonces, because remember there's a prophet and a king working together. sí, el profeta, recuerden que hay un profeta y un rey que fungen o trabajan juntos. So the prophet comes to David knowing what happened because the Spirit told him. El profeta se acerca a David porque sabe lo que hizo David, porque mediante el Espíritu Santo se lo dijo And he rebukes him. y lo reprende. First, he had to get to his heart through a story of sheep, but first he gets to his heart by telling a story about sheep. Sí, primero él le comenta una historia, un cuento de una oveja And he used it to get to his heart. y lo usó precisamente para llegar a su corazón. And then David repents. King David repents. Y ahí David se arrepiente. And we get this beautiful psalm. Y ahí tenemos un salmo muy hermoso. And in the psalm, Y en ese salmo, David says, "Don't take your Holy Spirit from me." David le clama a Dios, le exige que no retire o no te lleves tu Espíritu Santo de mí. He was with Saul Él estaba con Saúl when Saul was tormented by a bad spirit cuando David veía que Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno, because his job was to bring a different spirit. porque su trabajo era traer un espíritu diferente. And now he has sinned and done wrong before Y ahora God. él mismo ha caído en el pecado And y ha hecho algo malo. he's begging God, "Don't take your Holy Y le Spirit. está pidiendo Dios con todo, I no me need quites your tu Holy espíritu. Spirit Necesito tu Espíritu to Santo lead the people." para poder guiar a tu pueblo. The prophet needed it. El profeta lo necesitaba, The king needed it. el rey lo necesitaba Even the priest needed it. y hasta los mismos sacerdotes lo But necesitaban. God's intention Pero las intenciones de Dios, from the moment de ese momento we were created que fuimos creados,
was oneness and relationship. Éramos uno solo en relación. Adam messed it up. Adán lo echó a perder. The Israelites said no. Los israelitas dijeron no. But then Jesus comes. Pero luego vino He Jesús. dies on the cross. Muere en la cruz. He resurrects from the dead. Resucita de la muerte. He says, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dice, soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Why? ¿Por qué? Because he's the only one who paid for your sins. Porque es el único que pagó por tus pecados. He's the only one Es el único who had the pure blood of the Lamb. que tenía la sangre pura del Cordero. That when the prophet John sees him, Que cuando el profeta Juan lo ve, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. dice, contemplar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So now watch. Ahora miren, Acts chapter 2. Hechos 2 It's the same as Exodus 19. es lo mismo que Éxodo 19. People standing. Las personas están, Says they were sitting, but it's okay. dice que está sentado, pero está bien. Waiting. Las personas estaban esperando, Based on the instructions Jesus had given them. basado sobre las instrucciones que Jesús les había dado. And you hear a sound Y escuchan un sonido like a rushing wind. como un viento que está soplando. You see fire, Ven fuego, but they weren't terrified. pero no estaban aterrados, They didn't run away. no huyeron. They didn't say, please send someone else. Tampoco clamaron, por favor envía otra persona más. Pick someone who can talk to us on behalf of God. Envía a alguien que pueda hablarnos por medio de Dios, It de parte de Dios. says the tongues of fire came on all of them. Dice que las lenguas y el fuego vino sobre todos. And it says they all were filled. Y dice que todos fueron llenados, All filled todos llenados with this same spirit. con ese mismo espíritu. This is the moment, En ese momento, the profound moment. ese momento profundo Jesus said, go, que Jesús dijo, ven, but he also said, wait. pero también dijo, esperen. God has always wanted to use kings and priests. Dios siempre ha querido usar reyes y sacerdotes. In Exodus 19, Y en Éxodo 19, again for time, I'm going a little quicker. nuevamente por cuestión de tiempo voy un poquito más rápido, But it says, I think in verse 6 in Exodus 19, pero dicen creo, en el versículo 6, en el God's 19, trying to make a kingdom of priests. que estaba tratando de crear un reino de sacerdotes. Then Revelation 1:6, Y en Actos, Revelation Apocalipsis 5:10, 1:6 and y Revelation 5:10, 5:10, y en Apocalipsis 5:10 it's claiming what Jesus has done. está declarando lo que Jesús ha hecho, It says it's made a kingdom of priests. que dice, ha elaborado, ha creado un reino de sacerdotes. The death and resurrection was essential. It birthed the church. La muerte y resurrección era esencial para el nacimiento de la iglesia. But Acts 2, Pero Hechos 2, you'll be clothed with power pero Él nos revestió con poder when the Holy Spirit comes. cuando el Espíritu Santo venga. What they needed to fulfill the mission, Lo que tenían que cumplir esa misión go into the world, de ir al mundo, a las naciones, disciple the nations, discipularlos, las naciones, they had to be filled with the Holy Spirit. tenían que ser llenados primero con el Espíritu Santo. Again, man without God can get people to come to a place. Para que estén claros, el hombre sin Dios puede llenar este lugar. Man without God can get people to believe a certain way. Hombre sin Dios también puede hacer creer a las personas de cierta forma. Man without God can get people to read an ancient book. El hombre sin Dios también puede hacer que las personas puedan leer un libro antiguo. Christianity isn't the only religion, El cristianismo no es la única religión que existe, but only man with the Holy Spirit pero solo el hombre con el Espíritu Santo can fulfill the mission of Christ. puede hacer cumplir la misión de Cristo. You need the Holy Spirit. Necesitan el Espíritu I Santo. need the Holy Spirit. Yo necesito el Espíritu I Santo. already told you,
Ya les dije, It's the Holy Spirit that reveals Jesus. es el Espíritu Santo que revela a Jesús. John chapter 14 and 16. Juan capítulo 14 y 15. Jesus' last moments with his disciples before his death. Esos últimos momentos de Jesús que estuvo con sus discípulos And it's some of the antes de best su muerte. it's some of the best teaching we have on the Holy Spirit. Esa es una de las mejores enseñanzas que tenemos sobre el Espíritu Santo. And Jesus says, I'm going to send you something. Y Jesús les dice, que les promete que le voy a enviar algo. He says, right now you're grieving because I'm going away. Entonces, ahorita se están llorando, ¿cómo se dice? Greeting. You're sad. Están tristes You're porque in me voy, sorrow. But you want me to leave. lamentando. Pero It's- usted es preferible que yo me vaya. Why? ¿Por qué dijo eso? Because Jesus had confined himself to the body of a man. Porque Jesús estaba como si confinado a un cuerpo humano. So when Jesus was in Galilee, he was in Galilee. Pero cuando Jesús estaba en Galilea, estaba en Galilea. When he was in Jerusalem, he was in Jerusalem. Cuando estaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén. Which means he wasn't in Galilee. Quiere decir que no estaba en Galilea, He ¿cierto? wasn't in Africa. Tampoco estaba en He África, wasn't in Asia. no estaba en Asia. He wasn't in the Americas. Ninguna de las Américas estaba. He said, you need me to leave Él decía, es necesario que because yo I'm me vaya, going to send you a helper. porque le voy a enviar a un ayudador, un consolador. I'm going to send you what you need, Le voy a enviar lo que ustedes necesitan. and not just to one, Y no es solo uno, to speak to the people on behalf of me, para que hablen a las personas, a mi pueblo de parte mía, but to an entire body called the church. sino a un cuerpo entero que se llama la iglesia. That's why you guys hear me make fun of men of God sometimes. Por eso es que algunos de ustedes en algún tiempo o presente se burlaban de los hombres de Dios. There, Scripture does mention men of God. It's in the Bible. En las escrituras, It does. It has a mention of it. en las escrituras menciona sobre hombres de Dios. But for years, I've had people say, "You're a man of God," Muchos años personas decían, eres un hombre de Dios. and I say, "No, Yo decía, no, my Bible says I'm a child of God." mi Biblia dice que soy un hijo de Dios. Men of God have to be so proper. Un hombre de Dios tiene que estar, pero de una manera Men impecable. of God can't be with the people El hombre de Dios no puede estar con el pueblo, because you're too sinful. porque ustedes son muy Don't pecaminosos. get your sin on me. No te acerques, no me puedes pegar tu pecamina. I am called. Soy llamado, I am anointed. soy ungido, I am God's chosen soy el elegido de Dios for the people. para el pueblo de Dios. A child of God is different. El hijo de Dios, en cambio, es A diferente. child of God jokes when he has communion juice. El hijo on de his Dios hace una broma cuando le cayó, derramó un poco de líquido en la pierna. A child of God can be with the people as much as he wants. El hijo de Dios puede estar mezclado entre el pueblo de Dios como quiera. A child of God is always in awe of God. El hijo de Dios siempre está en una expresión de agradecimiento, de asombro con Dios. Dependent on God, Depende de Dios. right? The child of God needs God, El hijo de Dios necesita de Dios. where men of God think God needs them. Que el hombre de Dios, a cambio, el hombre de Dios piensa que Dios necesita de él. We're not in the Old Testament anymore. Ya no nos encontramos en el Viejo We're Testamento. past Acts chapter 2. Ya estamos acá en Hechos 2. All were filled. Todos fueron llenados. Was St. Peter filled? San Pedro fue llenado. Yep. Sí. Right? Was John filled? Fue llenado Juan, James filled? Santiago, Was Mary filled? María fue llenada. Were there other people that had no big title? O sea, otras personas que no tenían títulos grandes. Were there people there that scripture never talks about? Aquellas personas que en la escritura nunca habló ni mencionó de ellos. Were they filled? ¿Fueron llenados? Yeah, Sí lo fueron. they were filled. Fueron llenos. Were they then speaking in other tongues? ¿Pudieron hablar en otras lenguas? Yeah. Sí. Why is that important? ¿Por qué es importante? Because of Genesis 11. Por Génesis 11. Isn't it weird that the Holy Spirit comes ¿No le parece extraño que el Espíritu Santo viene and they start talking in other y languages? empiezan a hablar en diferentes lenguas? Wouldn't you think now the sick are getting healed? ¿Qué pudieran pensar ustedes? No, ahora los enfermos se están sanando. Demons are being cast out. Los demonios están siendo echados fuera. Do you know the disciples were already casting out demons and healing the sick? ¿Sabían ustedes que ya los
discípulos estaban sanando y echando fuera demonios. And not just the 12, the 72. No solo los 12, sino los 72. Read Luke 9 and Luke 10. Léanse ahí Lucas 9 y 10. They walked in the authority of Jesus, Caminaron en la autoridad de Jesús. and they saw demons go and sick get healed. Pudieron verificar, testificar de que las personas se sanaban y también salían demonios de las I personas. believe the Holy Spirit is part of that, Yo creo que el Espíritu Santo tenía que ver con parte de eso, but my point is they started speaking in other languages. pero mi punto es, empezaron a hablar en diferentes idiomas. That o didn't lenguas. happen to King Saul. Eso no le pasó al rey That didn't happen to Saúl, Moses. ni a Moisés. That didn't happen to Samuel. Tampoco le pasó a Samuel. They in the Old Testament raised the dead. Ellos en el Viejo Testamento que levantaron los They muertos. healed leprosy. También sanaban los que estaban They did powerful miracles. con lepra. Hicieron milagros poderosos. And now they're speaking in weird other languages? Y ahora están hablando otro idioma. Extraño Why? idioma. ¿Por qué? In Genesis 11 is a well-known story En Génesis 11 hay una historia allí muy conocida. called the Tower of Babel. Saben, en la Torre de Babel, When people spoke with one language cuando las personas hablaban con un solo idioma and they had one mind, y tenían una sola mente, which means they were in unity. que quiere decir que estaban en unidad, They were in agreement. estaban en un acuerdo común. And it says the Lord came down and looked at what they were doing Entonces dice que Dios vino y se percató de lo que estaban haciendo. and said, nothing they do is impossible to them. It says nothing's impossible to them. Nada de lo que ellos hagan es imposible para ellos. And so he confused the languages. Entonces confundió las lenguas. The reason why I need a translator La razón por la cual necesito de un traductor o intérprete, is because these guys in Genesis 11 wouldn't do what God wanted. porque estos tipos ahí en Génesis 11 querían hacer lo que Dios no quería. It doesn't have anything to do with the garden No tiene que ver nada con el jardín, as far as the split of languages, a lo que se refiere a la separación de lenguas, right? For 11 chapters, we have the same language. porque durante 11 capítulos tenemos la misma idioma, misma lengua, But we were able to do whatever we wanted outside of the will of God. pero teníamos permitido hacer lo que nos venía en gana fuera de la voluntad de Dios. I watch what's happening today. Yo observo lo que está sucediendo hoy, The fact we have power. el hecho que tenemos poder. I fly on airplanes in the sky. Yo vuelo en aviones en el cielo. I watch the robotics now connected with AI. Ahora veo cómo la robótica se está conectando a la inteligencia artificial. And I keep telling my family we're going to get a robot slave. Y el equipo es comentando a mi familia, tenemos que obtener un robot de esos esclavos. And my kids are terrified as they mis watch too many hijas- movies. Mis hijas están aterradas por eso. Isn't it amazing what man has done ¿No le parece extraordinario lo que el hombre ha llegado a inventar without God sin Dios and in the confusion of language? y en una confusión de idiomas? Can you imagine what we are capable of globally united? What we're capable of globally united. ¿Se puede imaginar si lo que podemos hacer, capaz de hacer globalmente si tuviéramos unidos? Same voice and same mind. Misma voz, misma mente. But that's the point of chapter 2 of Acts. Ese es el punto que se refiere aquí en Hechos 2. What was it? Que era The Holy Spirit on anyone who asks. el Espíritu Santo puede ungir a quien le pida. But it also was the unifying of the language. Pero también es la unificación del lenguaje. As you read through Acts, which we will, A medida que se vayan leyendo Hechos, que lo vamos a hacer, you'll find this isn't the only time they're filled. van a darse cuenta que no es la única vez donde son llenos del In Acts Espíritu. chapter 4, En Hechos 4, after a short time in prison, Después or de a un- short time in trouble with the authorities, un corto tiempo ahí en prisión porque haber tenido un interpase ahí con las autoridades, they were told, stop preaching, le dijeron, paren de predicar. and they got together and prayed. Y se unieron y oraron juntos. And they had another moment, terrifying. Y tuvieron otro momento allí aterrado. And it says they were filled again. Dice que fueron llenos de nuevo. And you see this theme throughout Acts Y eso lo ven allí durante el libro de Hechos, of their reliance on the Holy Spirit. de su dependencia del Espíritu Santo.
But you also see this language. Pero también ven este idioma, They were of one heart and one mind. que eran de un solo corazón y una mente, un sola mente. The Spirit is the language El espíritu es el lenguaje, that el idioma, unifies the people of God. que unifica el pueblo de Dios Under the authority of Christ, bajo la autoridad de Cristo so that nothing is impossible. para que nada sea imposible. Jesus isn't here anymore. Jesús ya no está aquí He ascended. porque él ascendió al cielo. So in Luke 9, he's not going to pray for me to receive his authority to walk Sí. in the power I need to do his mission. Lucas 9, él no va a venir aquí a orar por mí, a ungirme para que yo haga esta sesión. But he said, I'm going to send you a helper. Pero sí dice, les enviaré un consolador. I need that helper Yo necesito ese ayudador so that I can have Jesus revealed. para que pueda tener a Jesús revelado. I need that helper Necesito ese ayudador to read this Bible. para poder leer en esta Biblia. John 16 says the Spirit of truth will guide you into all truth. En Juan 16 dice que el Espíritu de la verdad te guiará por toda la verdad. I can't read this like any other book. Yo no puedo pretender o creer que voy a leer este libro como cualquier otro libro. I've told you many times, more cults have been started out of this book than any other book. Le he comentado en otras ocasiones que muchos cultos han nacido por partes que han leído de esa Biblia. Because there's many spirits, Porque hay muchos espíritus, but only one is holy. pero uno solo es santo. So I open this book, Así que abro este libro and I need the Holy Spirit to teach me. y necesito del Espíritu Santo para que me enseñe. I can't pray. No puedo orar. Romans chapter 8, En Romanos 8, capítulo 8, it says that the Holy Spirit dice que el Espíritu Santo will pray through us. intercederá a través de nosotros. Says it will intercede through us. Que intercederá entre nosotros, Of por course, I can nosotros. say, God bless this person and help me in this situation. Por supuesto, puedo decirle a papá, ayúdame en esta situación o para ayudar a esta persona. But I need to unify with the one language of the Spirit. Pero tengo que entrar en una unificación, en un solo lenguaje con el Espíritu. And God has made us kings and priests. Dios nos ha hecho, nos ha creado reyes y sacerdotes. He wants man to represent him on the earth Quiere que todo hombre lo represente a él acá en la tierra, under his authority, bajo su autoridad, empowered by the Holy Spirit. empoderado por el Espíritu Santo. And we need him. Y lo We need necesitamos. him today. Lo necesitamos hoy. We need him in all the things we do spiritually. Lo necesitamos en todas las cosas que nosotros lo hacemos espiritualmente. And we aren't the church. We are not the church Sí, no somos esa iglesia without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. Now, I come from a charismatic background. Yo vengo de una iglesia carismática. I don't mind to publicly state I don't identify myself as charismatic No, anymore. Sí, no, públicamente no puedo decir, no me identifico. Puedo decir que puedo identificarme con una iglesia carismática. There's more conversation with that, Hay mucho más conversación atrás. but I also say I detrás. don't always identify myself as Christian. Pero también no todo el tiempo me identifico como cristiano. But that's because those words can mean something that to other people that it doesn't mean to me. Sí, quizás porque esas dos palabras pueden significar algo para otras personas que no significan nada para mí. I believe in being spirit-filled. Así creo de ser llenado por el Espíritu. I believe in the gifts of the Spirit. Creo en los dones y talentos del Espíritu. If I didn't, I'd be a liar. Si no creyese en eso, le I estuviera have mintiendo. too many testimonies Tengo demasiados testimonios of the gifts of the Spirit in action, de los dones del Espíritu en acción. but I have a lot of other testimonies. Pero también tengo muchos otros testimonios, Things that are called the Holy Spirit cosas que llaman Espíritu Santo, that I'm like, I don't think that's the Holy Spirit. que me hace pensar, eso no me parece que es el Espíritu Santo. In 2018, I was traveling through Panama preaching, En el 2018 estuve viajando mucho tiempo aquí en Panamá and I was at a meeting, a church meeting with a team, y estaba en una reunión reunido ahí, the front like we sometimes do here. así como a veces hacen llamado al altar, vinieron al altar And the Bible talks about laying on of hands, y la Biblia habla sobre la imposición de manos. right? So I'm not opposed when that happens. Tampoco me opongo a eso cuando ocurre, But I noticed one man on our team, pero me di cuenta de un
de los miembros del equipo his laying on of hands está colocando la mano, was very aggressive. era muy agresivo. As he went down a line of people, A medida que iba avanzando de las filas que estaba formada, I don't want to mess this beautiful hair today. no quiere He's dañar, pushing, está, like, and the people, you can tell them, he's sí, pushing them. está como empujándolo con And the- toda la fuerza. The people are praying with their eyes Y las closed. personas están orando con los ojos cerrados. And they all of a sudden they feel this hand, Y sienten su mano and they fall down. y entonces ploman en el piso. And then they get up again, a little confused. Y después se levantan como que confusos. That's not the first time I've seen that. No es la primera vez que yo veo eso. I used to be a youth pastor at our church. Yo solía ser un pastor de jóvenes en mi iglesia. And our church, sometimes we'd see people fall down. Y en la iglesia vemos muchas veces las personas que se caen. And I told you my testimony. Y les conté mi testimonio. I didn't want God, Yo no quería a Dios even though I was raised in church. porque fui criado en iglesia. But I was in a meeting and the Holy Spirit jumped on me. Pero estaba en una reunión y el Espíritu Santo vino sobre mí. Nobody touched me. Nadie me tocó. And I fell to the ground Simplemente me and desplomé, started crying like a caí en el little piso, baby. empecé a llorar. And I stayed there for an hour and a half. I met him. Lo conocí. I do what I do today because of that moment. Hago lo que hago hoy en día por ese And momento. all the moments that have followed. Y todos los otros momentos que han seguido, Where I felt the charismatics donde he sentido los carismáticos is they moved away from this book que se han alejado de este libro and the truths, y las verdades, and not everyone, but it's too much, no todo, pero es mucho, and they moved into emotion. y se movieron They moved too much into just weird que things. se fueron moviendo o entrando en cosas muy extrañas. If you read this book, Pero si tú lees este libro, Isaiah 6, Isaías 6, Revelation 4, Apocalipsis 4, people looking into heaven, las personas que miran el cielo it's weird up there. dicen que es extraño allá There's arriba. creatures that maybe in Papua New Guinea, but I don't think they're on earth. Hay predicadores, quizás en en Guinea-Papao, Creatures. criaturas, Seraphim. perdón, criaturas, quizás en Guinea, pero no aquí en esta tierra. So I can't just resist weird. Sorry. I can't just resist weird. I can't just oppose the weird. Que no solamente que no es oponerme a lo raro, lo extraño, Because all weird isn't. I can't word this properly for you. Not all weird is not God. I got too many negatives. no English. todo lo extraño. Just because it's weird doesn't mean it's not God. No es, el simple hecho de que sea extraño no quiere decir que no sea Dios. But just because it's in a church building Pero el hecho de que sea en un edificio de iglesia doesn't mean it is God. no significa que es Dios. So I need the Holy Spirit. Por eso es que necesito el Espíritu Santo. I would tell my youth, Yo le diría a mis jóvenes, if someone's pushing you, si alguien te está empujando, just push them back. devuélvele el empujón. They're inviting you into a game of pushy. Te están invitando a un juego de toma y tira y dame. But it's not the Holy Spirit. Pero no es el Espíritu Holy Santo. Spirit doesn't need man to push them down. El Espíritu Santo no necesita el hombre The para ne- empujar a nadie. After the man pushed probably 20 people to the ground, Sí, como les comenté, este hombre iba empujando a estas pocas personas, más de 20, al piso. I was in charge of the next meeting. Ahí, en la siguiente reunión, sí yo estaba a cargo. And I said, you don't get the mic. Y le dije, And a he- ti no te doy el micrófono. And he was not happy. Y esa persona no estaba muy contento. But I taught him then for 2 days. Pero le enseñé en esos 2 días. Because he kind of acted out because he was very upset. Sí, se molestó un poco por eso. But I put a finger on something on his heart, Pero le puse algo en mi dedo en su corazón. something the Holy Spirit had shown me. Algo que el Espíritu Santo inclusive me reveló. And he broke. Y a él mismo He se said, quebrantó. Pastor Tim, this has been following me for 17 years. Dice Pastor Tim, esto ha estado siguiéndome por más de 17 años. So I brought him in alignment with the one Y voice, lo que hice fue como traerlo en alineación the con one una sola heart, voz, the one mind. un solo corazón, una sola mente. And on the third night of ministry, Y en la tercera noche de ministración, it was awkward because it was just the two of us. me parecía extraño porque éramos solamente 2. We were actually in Coquelin. Estábamos en Coclé. And he had to sit there for 2 days. Y él tuvo que sentarse ahí en la primera fila por 2 días. Well, I did all the teaching.
yo hice toda la enseñanza. Not because I'm more important, No porque me consideraba más importante, but because I was in alignment. sino porque estaba alineado con el Señor. He was going to speak a different language, Y Él lo que iba a hacer es hablar en un idioma diferente. and not a language that was holy. No en un idioma que era santo. But on the third night, Pero en la tercera noche, I could tell he had aligned. pero me di cuenta que ya estaba alineado el hombre. And I said, come here, take the mic. Y le dijo, ven y toma el micrófono. And he ministered so beautifully. Y él ministró de una manera hermosa. People were impacted in a way that man can't do. Sí, las personas fueron impactadas de una forma que el hombre no lo puede hacer. Their hearts were touched. Sus corazones fueron tocados. Because that's the ministry of the Holy Spirit Porque es como el Espíritu Santo under the authority of King Jesus. bajo la autoridad de Jesucristo, Where we become a kingdom and priests. donde somos un reino de sacerdotes. We don't need Moses. No necesitamos de Moisés, We don't need Samuel. tampoco Samuel. We did, but we don't now. Antes sí, pero ya no. It's for the Jews, Es solo para los judíos and for the Gentiles. y para los gentiles. It's the mission Es la misión to fulfill the mission of go. de cumplir con esa misión de ir. I need it, you need it. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan. Let's pray. Vamos a orar. As I pray, A medida que esté orando, the Bible says la Biblia dice that He gives the Holy Spirit. The Father gives the Holy Spirit to those who ask. el Padre le da el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. ¿Qué pasó? I told you that in Acts, Yo les comenté en Hechos, they were Porque filled cuando se more pone than negro hay que once. renunciar a fueron deuda. llenos más de una vez. I told you that where charismatics go wrong, Creo que Les seguimos en comenté que también los carismáticos a veces many believe if they don't feel it, it's not true. muchos creen que no lo sienten, no es verdad. I'm not here to produce an emotion for you, No estoy aquí para producir ningún tipo de emoción, but I'm also not here to stop you. pero tampoco estoy aquí para detener una. I'm not here to push you to the ground. Tampoco estoy aquí para empujarte hacia el piso, So my insecurity can feel something, para que mi inseguridad pueda sentir algo, but I'm not here to stop it. pero no estoy aquí para detener. If the Holy Spirit is touching your life, Si el Espíritu Santo te está tocando en tu vida, see, that's how He's touched mine. porque así fue como Él tocó mi vida. But I'm here to appeal to this church Estoy aquí para hablarle a la iglesia, to recognize the mission of Christ que reconozcan la misión de Cristo and how essential the Holy Spirit is. y qué tan esencial es el Espíritu Santo. If it was all about going to heaven for eternity, Si se tratara solamente de ir al cielo por el resto de la eternidad, when we baptize you in water, we wouldn't bring you up. cuando te bautizamos en el agua, te hubiésemos dejado sumergido, no te hubiésemos sacado del agua. We'd send you to Jesus right away. Te enviamos directamente con Jesús. But my Bible tells me Pero mi Biblia dice, the reason He hasn't come back la razón por la cual Él no ha regresado, is because there's more people to bring into the family, porque hay muchas personas más que Which traer means- a la familia. which means we need to continue to go into the world. ¿Qué significa o que entendamos que tenemos que ir al mundo? But before we go, we wait. Pero antes de ir, esperamos. Jesus didn't do one miracle. Jesús no se quedó en un solo milagro. He didn't give one teaching Él no se quedó en dar una sola enseñanza until the Holy Spirit came. hasta que el Espíritu Santo vino. God wants to use you. Dios quiere usarte, He doesn't want to restrict you. no quiere restringirte. He doesn't want to withhold His Spirit Él no quiere quedarse con su espíritu from working through your life. que trabaje en tu vida. So my prayer today Así que mi oración is hoy for anyone in this room para cualquiera que se encuentre en to este, just ask the este lugar. Father. Ask the Pídele. Father, pídenle al Padre would you send the Holy Spirit? que envíe el Espíritu Santo, Would you fill me again? que me llene de nuevo, Would you realign my heart? que puede realinear mi corazón, Realign my mind? realinear mi mente, Realign my voice realinear mi voz with the one Spirit who is holy?
con el único espíritu que es santo, under the authority of King Jesus, bajo la autoridad del Rey Jesús, to fulfill his mission, para cumplir, llenar, to receive all Su those misión. who he died for. para recibir todo lo que Él dijo cuando Thank you, murió por Holy nosotros. Spirit. Thank Gracias, you, Holy Espíritu Spirit. Santo. We receive you today, Te recibimos hoy, Espíritu Santo. even if we don't understand. Inclusive si no entendemos, We receive you, the Spirit of truth. recibimos el Espíritu de la verdad.